Estamos nuevamente aquí en este jueves de oración. Sin duda veníamos hablando acá con los que estamos trabajando en esto, filmando y esto de la extensión del estudio, pero estamos viendo que es muy rico todo lo que se ve en esta pandemia económica que vivió Habacuc. Y el jueves pasado quedamos en el texto del capítulo 3 de Habacuc, versículo 17, que dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Acá esta es la resolución final que toma Habacuc después de todo el proceso que vimos de trabajo interior de Dios hacia su corazón, de un corazón de un profeta que protestaba, que se quejó, como hablamos en uno de los encuentros, con Dios, no contra Dios, o sea, se quejaba pero con una apertura para encontrar respuestas a su problemática. Aquí está expresando la resolución final. El jueves pasado hablamos del deseo y el profundo que él tenía de que la obra de Dios en medio de la crisis se avivara, se enardeciera, tuviera vigor. Y acá menciona todos los productos que tienen que ver con la economía de Israel, ¿no? Por ejemplo, él habla que aunque la higuera que se apreciaba por el fruto, que era la higuera era un símbolo de prosperidad. La higuera para Israel era muy importante, era símbolo de Israel, porque ¿se acuerdan cuando Jesús una vez, eso es para otra charla, pero cuando Jesús ve una higuera con hojas, se acerca para encontrar fruto, porque tenía hambre, dice, y no lo encuentra? Estaba dando una enseñanza pedagógica a los discípulos, que no entendieron de una forma cabal y tan profunda el mensaje, pero sí los hizo reflexionar cuando no encontró los frutos y la maldijo, y bueno, se fueron a Jerusalén. Cuando regresaban de Jerusalén, uno de los discípulos dice: mirá, la higuera que vos maldijiste se secó. Entonces ahí Jesús da una lección. Para Israel la higuera era un símbolo de prosperidad. Con esa higuera se fabricaban medicinas. Es como que diciendo, Habacuc está diciendo, aunque las medicinas escaseen, que es una de las preocupaciones que hay, ¿no? O que suban los precios de los remedios, o haya pocos, ¿no? Aunque esto pase, aunque suceda esto. Y después habla de que ni en las vides haya fruto. También un símbolo de Israel era el viñedo. Es decir, en Isaías menciona al pueblo de Dios como una viña, que Dios hace todo lo necesario para que esa viña dé fruto y cava, y en los primeros versículos del capítulo 5 habla de esto, y le da la protección que necesita y todo lo demás, y dice: y aún así la vid no dio fruto, etc. Bueno, está mostrando que también Israel era visto de esa manera, ¿no? También acá Habacuc habla de, aunque falte el producto del olivo, con el olivo se fabricaban el aceite, y servía mucho como combustible, no solamente comestible, el aceite típico como conocemos nosotros, sino también como combustible, porque no había electricidad. Entonces el combustible para las lámparas salía del fruto del olivo, y si hacemos una aplicación a nuestro tiempo, en esta pandemia económica, no solamente qué caro van a estar los remedios, cuánto van a escasear, sino también la luz, a cuánto se va a ir, la puedo pagar, es decir, no la puedo pagar tal vez en este tiempo de crisis y me va a ir todo caro, o sea, el olivo, ¿no?, que va a escasear. Y aún dice: escasea, allí las ovejas sean quitadas de la majada, es decir, la parte fundamental de la economía de Israel eran las ovejas, los animales, y para los sacrificios. No olvidemos que toda la estructura en el tiempo de Habacuc de adoración y de redención o de perdón de pecados tenía que ver con los sacrificios de la oveja, ¿no? Y de animales. Y los asados, ahí habla vacas en los corrales, aunque no haya vacas
en los corrales. Imagínense un argentino sin poder comer asado durante mucho tiempo. Nosotros confesamos en esta grabación, antes de grabar esta charla, nos comimos un buen sanguchito acá, con Néstor nos comimos un buen sanguchito y de un hermoso animal. Pero imagínense que faltara todo eso y no hubiera posibilidad de la alimentación que como argentinos se tiene, ¿no? Estamos hablando de las ovejas, estamos hablando de las vacas. Y aunque los campos sean severamente dañados, dice Habacuc, ¿no? Severamente dañados, con todo yo tomo una decisión. Frente a la crisis, tenemos que tomar una decisión. ¿Cuál va a ser el estado anímico que vamos a tener frente a la crisis económica que estamos viviendo? El estado anímico no lo maneja las circunstancias. El estado anímico es una decisión que nosotros tomamos. Es decir, uno se puede sentir, no voy a ser médico en esto porque no lo soy, pero que hay algunas depresiones que tienen que ver con factores, digamos, que tienen que ver con algunos químicos en el cuerpo y con ausencias. En ese sentido, hay una cierta depresión que se relaciona con eso y que, bueno, que con una medicación se equilibra esa situación y, bueno, la persona sale de ese estado anímico de tristeza que no se puede entender. Pero también hay una depresión que es una decisión, que yo decido vivir en un estado de tristeza que se prolonga por el tiempo y se va profundizando, porque lo que está a mi alrededor lo estoy perdiendo, o lo que está alrededor se va a perjudicar. No estamos hablando de perder a un familiar o un ser querido. Tal vez nos ha pasado esto en esta cuarentena. Obviamente que va a venir tristeza, obviamente que eso es lo natural. Lo natural es la tristeza ante la pérdida, el llanto ante la persona que ya no está. Eso es natural, pero eso no dura para siempre. Eso se tiene que superar con el paso del tiempo. Me estoy refiriendo a cuando las cosas alrededor, y es lo que dice Habacuc acá, las cosas alrededor se pierden porque los caldeos van a invadir y van a destruir todo a su paso y vamos a quedarnos en una sequedad y en una total decadencia como nación en la economía, en los remedios, en el combustible, en los placeres como el asado, hasta la región sufría porque ya no había ovejas. Aunque todo eso suceda, yo decido un estado anímico de regocijo, pero es claro, no me regocijo en el regocijo, porque eso también es no soy un payaso que estoy haciendo chistes todo el tiempo para tapar el dolor. Está hablando de que yo me regocijo en el Señor. Por eso dice, con esto yo igual me alegraré en el Señor. Falta alimento, falta medicina, industrias en crisis, combustible en crisis, recursos del campo, con todo, dice, yo me alegraré en el Señor. Y repite, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque el Jehová, el Señor, es mi fortaleza. ¿Qué está queriendo decir? Decir un poco, nuestro regocijo va en el Señor. San Pablo tomó también este ejemplo de Habacuc cuando vivió su propia cuarentena en la cárcel y la crisis en todos los aspectos, emocional, social, económica. Ahí estaba en Roma, hasta espiritual. Había gente, y esto es realmente bajo, pero le pasó a Pablo, había gente que aprovechando que Pablo estaba en la cárcel, como predicador sintieron una gran oportunidad para destacarse, y ellos usaron la persecución, la oposición, la cárcel de Pablo, como una forma de ventaja personal para crecer como predicador. Y Pablo dice, yo igual me gozo, porque digo, por lo menos están hablando de Cristo, no están hablando de otra cosa. Entonces Pablo en Filipenses dice, regocíjense en el Señor, regocíjense en el Señor. Otra vez le digo, varias veces repitió. Y uno dice, bueno, ya lo sé, pero lo repitió porque evidentemente somos presa fácil a mirar la cárcel, a mirar las paredes, a mirar la crisis y acompañar a esa cárcel, a esa crisis,
con un estado de ánimo de tristeza. Entonces acá Habacuc dice, si hay algo que aprendí en esta cuarentena, dice, donde Dios me fue hablando y donde yo estaba orando allá en esa torre, dice, y Dios me trataba de hacer entrar en razón, fue que la obra del Señor tiene que estar vigorosa, pero también fue que mi estado de anímico frente a la crisis no es de acompañar a la pérdida, sino que es saltar por encima. Por eso dice, me gozo en el Dios de mi salvación. Porque este fue el profeta donde Pablo también se reflejó, se espejó, que le dice, el justo por la fe vivirá. Y acá sacó, en Habacuc capítulo 2, ese texto que también le sirvió a Martín Lutero como una despertador a su vida religiosa que estaba llevando del intento de agradar a Dios por las obras y por el esfuerzo y por el flagelo personal, y se dio cuenta con ese texto que San Pablo resalta en su carta a los romanos, que ese texto de que justo por la fe vivirá lo revolucionó literalmente. Y eso es lo que Habacuc resalta también. Me gozo en el Dios de mi salvación, que el justo vive por la fe. No vivimos por la cotización del dólar. No vivimos por las noticias terroríficas o favorables que presenta el noticiero. Nuestro ánimo está por encima de todo esto. ¿Significa que uno es un inconsciente? ¿Significa que uno es loco o que uno vive en una nube? No. Significa que uno no acompaña a la situación crítica con un estilo de vida crítico. ¿Por qué? Porque nosotros no nos basamos por lo que vivimos a nuestro alrededor, sino en el Dios que creemos. El Señor es mi fortaleza. Dice, en ese Dios me gozo. ¿Qué quiere decir? Me siento protegido. Entonces, hermanos, frente a todo esto, en medio de la hambruna me regocijaré en el Señor. La fe no niega la realidad, pero tampoco se conforma a esa realidad que ven los ojos. La fe transforma esa realidad, reinterpreta la realidad con un dejo de confianza, con una actitud de victoria, con un optar por la alegría. Es decir, todo está colapsando, un optar por la alegría de que tengo a Dios y de que esa relación con Dios me da alegría, me hace, y eso vamos a explicar en el próximo jueves, me hace caminar por encima de las cosas. Con Dios no soy una víctima irrecuperable, sino que tengo la promesa de que Dios dice que nada me va a faltar. Y aunque pasemos por un valle de sombra, en el sentido de que en algún momento tengamos momentos difíciles para eso, y nos cuesta creer esta promesa, la promesa sigue estando firme allí, que es Dios está con nosotros. Entonces, nosotros en esta oportunidad resaltamos esta actitud de gozo, resaltamos esta actitud de regocijarse en el Señor, resaltamos que Habacuc nos enseña en el proceso final de aprendizaje que necesitamos ver a Dios en medio de todas nuestras circunstancias de la vida, de que Él vela por nosotros, de que Él nos ama y sin ninguna duda su amor no va a negar la posibilidad de dar las cosas que necesitamos. Hay muchos hermanos que han visto en esta cuarentena, en otras partes del mundo, ver partir a muchos seres queridos. Hay países que no han tomado las cosas en serio, o hay países que no han tenido la fortuna o la sabiduría para encarar este tema y han caído en una cadena tan extensa de casos de infectados y pérdidas y demás. Y hay muchos cristianos que están llorando por esto, como también hay cristianos que están llorando en otras partes del mundo por, como leímos noticias en esta semana, por seguir a Cristo, porque sigue la persecución en otras partes y por tener a Cristo muchos dan su vida. Nosotros estamos en este medio, que de mis labios, dice Habacuc, salga la alabanza de que tengo un Dios que es mi fortaleza. Que desde la prisión, desde Roma, dice Pablo,
Si algunos son ventajeros y tratan de usar las cosas espirituales como una proyección de sus egos, u otros están viviendo una indiferencia hacia mí, dice, yo me gozo porque no me manejo por los amigos o las personas que me rodean transitoriamente. Me manejo, dice, por el Dios que está a mi lado en esta prueba. Esa es la visión que debe tener un cristiano. Entonces yo te animo, y me animo a mí mismo, en este jueves, que estamos ya en estos encuentros, llegando al final de estos estudios, a que tengamos esa actitud de gozo en medio de la adversidad. Que tengamos un tiempo también de oración ahora y podamos aprovechar este momento para orar y para pedirle al Señor por todas estas cosas. Que Dios nos bendiga.